27 years, I dreamt of you. I craved you. I missed you. We need to finish it. Bueno, este episodio de la charla no solamente creo que va a ser del deleite de muchísimas personas, sino también de los fans, los super fans de It. Estamos con Andy Muschietti, director de ambas películas de It. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Andy. No, gracias, Daniela, es un gran placer estar aquí. Bueno, tanto de qué hablar. Primero, vamos a comenzar haciendo un recuento de tu carrera, para quienes no la conocen. Empieza con un corto que de hecho lo pueden ver en YouTube, que se llama Mamá. Y ese corto Mamá se convierte en Mama, de la mano de Guillermo del Toro. Tú escribiste la historia y Guillermo dice, wow, me encanta, vamos a hacerlo película. Sí, correcto. Yo ya estaba tratando de hacer la película en España, junto con mi hermana, que es mi productora. Y eso después vamos a hablar también de Bárbara. Sí, entonces el corto sucedió ya por 2007, por ahí. Tardamos un año en postproducirlo, en 2008 lo terminamos. Wow, y es un corto de 2 minutos nada más. Sí, 3 minutos. Pero imagínate todo. Como mucho, es un plano. Para que vean lo que cuesta. Es un plano secuencia, muy cortito, pero muy intrigante. Sí. Y nada, yo en ese momento estaba haciendo publicidad, estaba dirigiendo publicidad, pero un día me acordé que lo que quería hacer realmente era cine. Entonces hicimos este corto, cosa que yo no hacía hace por lo menos 10 años atrás. Yo fui a la escuela de cine en Argentina, hice una serie de cortos y por esas cosas de la vida terminé dirigiendo publicidad y pasé como 15 años haciendo publicidad y un día dije, bueno, vamos a hacer lo que queríamos desde el principio, de hacer películas. Mamá fue el corto y cuando empezamos después del corto, bueno, empezamos a ver cómo hacerlo en una película en España y el gordo Guillermo del Toro un día nos llamó y nos dijo, mira, el corto me fascinó y me gustaría ayudarlos, así que si quieren hacerla en español o en inglés, yo les puedo brindar mi ayuda. Y esa llamada cuando llega, claro, o sea... Increíble, no te claro. No, es increíble. Andy, ¿crees que...? Yo creo que en nuestros países, bueno, ya se está viendo muchísimo más cine, sobre todo en Argentina. El cine en Argentina es espectacular, pero sí, yo creo que eso está pasando todavía aún en Latinoamérica. Bueno, sí, estudié cine, pero terminé haciendo televisión, terminé haciendo publicidad, terminé haciendo periodismo. Por falta de oportunidad, tal vez un poco de... Yo creo que falta de oportunidad. Vivimos en países que carecen de una industria del cine. Digamos, tuvieron su momento de gloria quizás en los 40, en los 50 y después el cine, el concepto de industria se fue como desdibujando. Todas las películas tienen que pasar por un subsidio estatal, a través del Inca, y eso como que redujo las oportunidades. Claro. Entonces ahora, bueno, retomamos. Haces Mama, que yo creo que es una de las películas que a mí más me ha traumatizado. Y eso fue en el 2013. En el 2013 se estrenó. Esa fue la primera vez que te entrevisté, me acuerdo, justo también junto con Guillermo. Y bueno, entonces en ese momento es que entras ya, digamos, como que empiezas a colarte en el panorama de Hollywood, empiezas a saber quién es Andy Muschietti, ¿no? Pero de todas maneras, ¿tú habías hecho una película más, nada más, o algo así, o casi nada, o era tu primera película? Mamá es mi primer largometraje. Había hecho una serie de cortos, como te dije, que tuvieron éxito relativo para lo que son los cortos. Con tu primera película entras en Hollywood. Entonces eso ya es, eso es lo que todo el mundo anhela. Imagínate con tu primera película, ¿no? Sí. No, la verdad con que muy buenas críticas también. Sí, tuvimos mucha suerte, me parece, o a la gente le gustó la película. Fue el estreno, fue muy exitoso. Más taquillero en el género de horror, ¿no? Bueno, eso fue It. Ah, perdón, es It. Fue It, sí. Mamá tuvimos un éxito, sí, fue como, digamos, cuando abrió el primer fin de semana fue primera en la taquilla.
y nada, generó un poco de bulla. Sí, a mí de me bulla. encantó. Y sí, esa fue la primera película. Nosotros todavía estábamos en Barcelona cuando la película se estrenó, porque toda la postproducción, siendo una... Mamá es una película que es una coproducción española-canadiense. La Sí. filmamos en Canadá con actores americanos. Wow. y Con ca- y Jessica canadienses. Chastain. Jessica Que Chastain. ahora está en It. Ahí nos conocimos. Claro. Y así fue. Luego, entonces, ahora, entre Mama y It, llegan algunos otros proyectos que tal vez rechazaste. Bueno, cuéntame de eso. Pasó de todo. Porque dicen, se rumoran por ahí de que no, es que Andy es muy picky. Bueno, pero si es muy picky, mira dónde está. O sea, hubo diferencias, creo, de Sí, soy muy selectivo, con la The verdad. Mummy, ¿no? Con The Mummy, sí, estuvimos trabajando casi 9 meses en The Mummy Wow. con Universal, el estudio con el que habíamos hecho Mama. Y nada, hubo diferencias creativas. Yo pensé que estábamos haciendo una película de horror, Exacto. o eso es lo que yo quería hacer. De horror. Mi visión era fuertemente era una película de acción con elementos de terror muy, muy grandes, pero el estudio quería hacer algo más para un público más general. Popcorn movie. Sí, no, sin ser despectivo, te digo, le quería hacer algo para un público más general, entonces en un momento me dijeron, no queremos asustar a la gente. Y esto ya era Pero The Mummy. el mes 8. Oh my God. Y todavía estaban tratando de figurar qué querían hacer con la franquicia, con la Bueno. franquicia de los monstruos. It flunked. Ay, Bueno, no, yo me tú no fui. tienes que decir nada. Yo lo digo. It flunked. Esa es la verdad. Sí, así que finalmente me salí de ese proyecto y como vos decís, estuve bailando y flirteando con varios otros proyectos, algunos que yo quiero mucho, como por ejemplo Shadow of the Colossus, es una película que está basada en un videojuego que yo adoro. Después entramos en Bird Box, que es una película que finalmente Bird Box. se hizo Sí, con la de Netflix. Sandra Bullock. Sí. Sí, sí. Entonces, por distintas razones los proyectos se caían porque no podíamos castearlo, o porque diferencias creativas con La Momia, o Shadow of the Colossus, que es una película que porque el estudio la puso en el freezer por una cuestión que tiene que ver con los videojuegos. Estaban por lanzar The Last Guardian, que era de la tercera parte del juego, entonces dijeron no vamos a hacer una película ahora. Y la verdad que todo confluyó. Eso pasa todo el tiempo en Hollywood. O sea, Todo se el quedan tiempo. en el cajón, ¿no? Todo el tiempo Muchísimo. y por eso es bueno mantener varios platitos girando. Claro. Porque no sabes qué va a salir y qué se va a quedar en el cajón. Time Machine es otro proyecto que yo escribí. Escribí como tratamiento. Empezó a tomar ritmo. Pero otro tipo de conflicto hubo ahí, que era una propiedad que estaba dividida en 2 estudios y uno de los estudios no quería ceder, entonces no se hizo en ese momento. Pero bueno, todo al final, no me arrepiento de nada de lo que pasó, de lo que hice, porque al final todo confluyó en que yo estuviera disponible para dirigir IT. Te llega esa propuesta que es una responsabilidad muy grande. Stephen King es una serie que se volvió un clásico del horror. Bueno, cuéntame entonces cómo llega y cómo empieza, ¿no? Sí, mi relación con IT es con el libro. Tengo una relación de mucho amor con el libro. Lo leí cuando era muy chiquito y crecí leyendo a Stephen King. Cementerio de Animales, Skeleton Crew, Claro. Night Shift, y un montón. Yo tendría 13, 14 años y estaba como muy enamorado, digamos, enamorado de... Este podcast en Spanglish. I'm sorry. Infatuated. Infatuated. Con la obra de Stephen King. Significó mucho para mí y fue una influencia muy grande y yo empecé a escribir como un loco porque era Desde ahí como- viene el amor al horror, entonces. El horror en mi vida viene de antes. Viene de antes porque yo cuando tenía 6 o 7 años veía películas de terror. Entonces, imagínate. desde Con ahí. mis padres, había un programa de televisión en esa época, en los 80, principios de los 80, que se llamaba Viaje al Inesperado. Ajá. Era un ciclo de películas de terror que lo pasaban los sábados a la noche. El ciclo estaba conducido por Narciso Ibáñez Menta y él actuaba como presentador.
y venía, presentaba y pasaba todo tipo de películas de terror de la época o clásicos. Okay. Entonces ahí vi Dr. Phibes, ahí vi The Omega Man, The Omega Man. Trilogy of Terror, películas que la danza de los vampiros, un montón de películas que quizá no eran apropiadas para alguien de 7 años, pero para mí era genial, era una actividad familiar, nos divertíamos mucho y ahí empezó todo. Entonces, bueno, llega la oferta de It y claro, con ya un presupuesto enorme, una película enorme, con toda la capacidad y la libertad, cuando a ti te hacen director de un proyecto como esos, es como que, bueno, ok. Entonces, bueno, cuéntame de esa experiencia. Ha tenido que ser... yo cuando... Vos sabés que esto era un proyecto que estaba ya en camino. Lo iba a dirigir Cary Fukunaga. Ajá, sí, Fukunaga, ok. No sabía eso. Él desarrolló esta historia con Warner Brothers y con New Line por 3 años y estaban a punto de filmarla y tuvieron un desencuentro creativo y finalmente se separaron, el proyecto se cayó y cuando nos enteramos de esto, hablando con mi hermana, llamamos a nuestros agentes y les pedimos una reunión con New Line. Porque para mí es un gran proyecto. Claro. Y me acerqué. O sea, tomaste acción. O sea, es tomar acción. Sí, esas cosas hay que, viste, no puedes tampoco esperar a que te caigan en el, en el regazo. Entonces, pero me encanta esa historia porque mucha gente es como que sí, me llamó fulano. No. En esta es que tomaron acción. Y a veces te llaman, a veces tenés que llamar vos. Así es la cosa. Sí. Pero es que me encanta. Y mira dónde estás. Además hay competencia. Es una industria competitiva y hay que moverse rápido. Yo estoy recién aprendiendo ahora de todas las cosas del lado, digamos, más oscuro de la industria, o del lado más burocrático de la industria, o como lo llames. Sí, sí. Yo como director trato de mantenerme como del lado de la creatividad y la inventiva lo más posible y no me interesa mucho todos los recovecos de cómo funciona la industria, pero bueno, inevitablemente vas aprendiendo. Sí. Y en el caso de It, bueno, fuimos a New Line, tuvimos una primera charla y a partir de ahí New Line nos dijo, bueno, armate, si querés te vemos la semana que viene. Y todavía no, me dijo, me preparé un pitch. Claro. De cómo veía la visión, cuál era mi visión de la película, que para ellos es muy importante, ¿no? Así que me tomé una semana, me releí el libro después de 30 años que no lo leía. Y diseñé en mi cabeza una especie de visión de la película que me senté en la mesa y se las piché. Y es como una audición. En ese momento estás ahí sentado y tenés a 10 personas que son ejecutivos, productores y no sé qué, y les tenés que contar. Y el sí, no, o sea, es todo. Es una... Sí. Pero fuiste con Bárbara, los dos. Fui con Bárbara. Pero yo tenía mis anotaciones ahí que me dieron tan poco tiempo que las tenía en servilletas, en papeles sueltos, así que fue un poquito como Minguito Tinguitela. Los argentinos se van a dar cuenta de esa referencia, porque Minguito era un tipo, Juan Carlos Altavista, que falleció, pero tenía un personaje que era un desastre y que tenía... Cada vez que buscaba algo en los bolsillos se le caían papelitos, monedas. Yo conozco varios de esos. Sí. Entonces yo era Minguito en esa reunión, pero pude encontrar todos los papeles, se me caían los papeles al piso, no sé qué, pero les hice un pitch suficientemente sustancial como para que... Convincente. Sí, y convincente, y les gustó. Pero lo que apreciaron más que nada es que era una visión como muy genuina, muy de adentro, de mi experiencia emocional que yo tuve desde siempre con esta historia. De niño, ¿de cuántos años lo leíste? 14. O sea, de niño de 14 años que leyó la historia, y eso ese más o menos era el que estaba exponiendo en ese momento. Totalmente. Bueno, otra cosa pasa cuando lo lees de nuevo y lo lees desde adulto, y casualmente es una historia que tiene que ver con niños y esos mismos personajes de adultos. Entonces hay como dos miradas. Hay dos visiones. ¿Y tú lo lees de niño y luego de adulto? O sea, lo leo de adulto y lo reinterpreto, porque y más de niño... o menos del mismo tiempo después, ¿no? Del mismo tiempo. Yo tenía 14, los niños en el libro tienen 11, y después tienen 40. Yo tenía 41 probablemente. Imagínate. Sí, es el mismo, casi 27. Claro. 27 años de diferencia.
Así que hay muchos paralelismos entre el libro y mi camino con esta película. Dime una cosa, una vez que empieza la filmación, a mí me causa curiosidad cómo es que tú escoges a Bill Skarsgård, porque el Pennywise que nosotros conocemos de la serie de los 90 pues tenía sus 40 y tantos años. Sí. Y Bill Skarsgård, que bueno, que viene la vena actoral de familia, él, o sea, los 4 hermanos son actores, el papá es Stellan Skarsgård, el hermano Alexander Skarsgård está en Big Little Lies, el padre ahorita está nominado por Chernobyl, qué papelazo que hizo Stellan. Pero entonces está Bill y no tiene ni 30 años, Bill. No, tenía creo que 26 o 27 cuando audicionó por primera vez. Entonces, ¿qué te llama la atención? Porque imagínate, eso también es, ojo, correrse un riesgo, ¿ah? O sea, sí, bueno, poner todo a es un un riesgo. Pennywise de 20 y tantos años Totalmente. a uno de 40 y tantos, o sea... Sí, pero yo quería hacer algo distinto de lo que habían hecho en la miniserie. No se sabe cuántos años tiene, ¿me entiendes? No, O sea, justamente yo quería hacer énfasis en el personaje etéreo, ¿no? En el personaje misterioso y sobre todo es un personaje que es más allá de humano, es un mimic, es una entidad que está tratando de pasar por humano, de engañar a la gente poniéndose esas máscaras. Entonces no quería que sea demasiado familiar, por un lado. Okay. Lo de la edad era para mí abierto. Yo cuando encaré el casting vi a muchos actores que tenían distintas edades, pero sí quería algo que sea etéreo y misterioso y que mantuviera esa cosa. Yo quería alcanzar un balance entre una fisonomía casi infantil e inocente y algo muy oscuro. Claro. Que es lo que tiene Bill en la mirada, sobre todo. Sí. Y Bill tiene esa naricita chiquita, ¿viste? Tiene los gestos perfectos. Parece todo diseñado por un fabricante es lindo, de muñecos. Bill es lindo. Tú lo ves en persona y dices que lindo, chico. Es lindo. Entonces Exacto, yo tiene todo. quería mantener esa cosa casi infantil. De hecho, lo profundizamos un poco con el maquillaje. El maquillaje tiene como un poco más de cachetes, entonces lo hace un poquito más redondito. Tiene esos dientes de conejo. Sí. Que lo hacen un poco más tontuelo. Caricaturesco cuando tiene que serlo, ¿no? Inocente, claro. Sí, es una especie de caricatura para niños. Sí. Pero los ojos grandes, Sí. los ojos gigantes tiene, como que se le salen de los agujeros. Pero que esos ojos pueden actuar con distintas intenciones. Pueden También. ser como muy tiernos, pero además pueden ser terroríficos. No, y hace un papel espectacular. O sea, él es espectacular, pero simplemente me llamó la atención, ¿no? Bueno, es muy jovencito para hacerlo también, pero lo hace espectacular. Y hablando de los ojos, y eso se lo estaba contando a Carlos ayer, le digo, tú sabes, o sea, este quote unquote efecto especial del ojo que se le va para un lado, no es un efecto especial. No lo es. Bueno, eso fue una curiosidad de esta película, que yo cuando empiezo a pensar en el personaje, yo dibujo mucho, soy storyboardista, entonces Mira. empecé a dibujar el personaje antes de empezar el casting siquiera. Y iba haciendo bocetos y sketches de cómo veía el personaje, esa cara aniñada, viste, el cráneo magnificado, como más grande, una frente grande. Sí. El jopo para arriba, como esos bebitos de anuncio, de papilla. Sí. Entonces quería Gerber. Sí, muchas veces lo llamamos el bebé Gerber. El bebé Gerber, total. Antes de que... el copete sí. Después me fijé en el bebé Gerber y no tiene un copito, tiene como una especie de cosa ahí. Bueno, sí, pero sí, es más, es un copito. Es un copito. Bueno, entonces quería alcanzar ese balance y yo iba dibujando versiones como más tiernas y otras como más terroríficas, pero todo tenía ese balance, de aniñado con tremebundo. Y una de las cosas que lo hacía tremebundo era el ojo. Y yo empecé, hay muchos bocetos que tengo con el ojo ya desviado. Y cuando finalmente lo casteo a Bill y empezamos a hablar, le digo, mira, esto es el look que yo quiero, el maquillaje va a ir en esa dirección y el ojo te lo vamos a desviar en postproducción, digitalmente.
Y me dijo, no, pero sí yo lo puedo hacer a eso. Y me lo hizo. Y me tiró el ojo para allá y fue como, wow. No puede ser. O sea, ¿cuáles son las chances de que el actor que ya casteaste Exacto. haga eso con el ojo? Eso se llama ley de atracción. Ley de atracción, sí, Eso es algo Vamos. más metafísico, me parece, Sí, y sí. que fue increíble. Totalmente. Y además tiene un manejo de todos los músculos de la cara que es increíble. Lo que hace con la boca, esa sonrisa maquiavélica, con el labio para abajo que parece un Y camello. lo hace él también, o sea que... Lo hace bien, lo hace Sí. él. No hay nada en la película a nivel facial o gestual wow. que sea digital. Salvo por esa gran boca cuando Sí, se come cuando se come a alguien, claro. Pero imagínate, entonces son los gestos de él. No, o sea, Sí. definitivamente era el perfecto. Era Perfecto, para el perfecto, y además personaje. tiene un nivel de compromiso y talento. Además, hablamos mucho sobre el personaje y uno de los criterios que alcanzamos es que Pennywise iba a ser impredecible. Y eso es iba a ser una de las cosas que le iba a hacer terrorífico. Y se lo tomó muy, muy seriamente. Entonces, impredecible es impredecible. Entonces, él venía al rodaje con una base de performance que después le iba cambiando con las tomas. Wow. Y yo lo alentaba a eso. Wow. Y yo dije, está bueno también, incluso desde un Claro. concepto de montaje, que podamos usar tomas podemos usar planos de distintas tomas en la misma secuencia. Bien. Y eso es lo que pasa en la secuencia cuando Pennywise se come a Georgie. Toda esa secuencia está sacada de distintas tomas, donde Bill hace distintos wow. tipos de performances. Sí. La famosa escena del barquito, ¿no? Y Sí. la lluvia. Want it back. Sí. You want it back. You want it back. Ah. Tal cual, qué buena. Tremendo, sí. Toda esa Tal escena cual, realmente qué escena tan buena. Bill sí. la elevó de una manera. Y nosotros escribimos. El guión lo trabajé con Gary Doberman, pero ya cuando estábamos rodando, Ajá. Gary ya no estaba. Entonces con Bill nos sentamos y nos pusimos a reescribir A esa escena. reescribir. Claro, para que él también se sienta un poquito más cómodo en su Totalmente. mismo personaje y lo pueda hacer aún mejor. Absolutamente. No, además Bill es muy inventivo, es muy creativo, así que es genial tenerlo como partner. Sí. Vamos ahora a la película que, pues, o sea, yo no sé quién no la está esperando, es que todo el mundo la está esperando. It número 2. Y esto ya es... vamos a decir también ya, no sé cuán nervioso o cuán y está bien sentirse nervioso o inseguro, pero en una de esas te dicen, bueno, ok, tenemos el nuevo cast, porque eran los niñitos, primero son los niños, ok, son unos niños espectaculares, súper talentosos, pero bueno, ahora vamos al cast nuevo, ¿no? Entonces está James McAvoy, está Bill Hader, ¿no? Está Jessica, que bueno, sí la conocías, pero vamos, o sea, es un racimo de estrellas. Si te dicen, Sí. bueno, lo vas a dirigir, ¿no? Sí, pero bueno, esos actores los elijo yo, así que para mí Claro. yo trato de divertirme en el proceso. Nunca lo siento como una presión. ¿Cómo fue que dijiste, bueno, yo creo que definitivamente la similitud entre Jessica y Sophie está, Sí. pero para los demás, ¿en qué te basaste? O sea, No, definitivamente en similitud física, Ok. primero. Ok. O sea, como a mí lo que me pasa es que cuando veo películas donde que pasan dos tiempos y los actores no se parecen, me saca de la Sí, película. es Entonces verdad. quería enfatizar ese parecido físico. Entonces ese fue uno de los grandes criterios, que se parezcan. Ok. Y después que sean, obviamente, actores muy talentosos y que tengan las herramientas como para recrear ese personaje y que la gente se lo crea, ¿no? Y después, una vez casteados, los alenté a que observen la performance de los niños en la primera película y que tomen de eso lo que ellos quisieran. Y creo que los niños le escribieron cartas, ¿no? Sí, hubo todo como una especie de ritual, Qué de pasaje bien. de antorcha. ¡Qué bien!
Sí, que fue muy lindo. Muy lindo porque. Qué lindo, sí, claro. porque durante toda la primera película con los chicos íbamos especulando a ver quién iba a ser el actor que los interpretara. No, con Sí, ellos. claro, entonces, sí. Imagina, qué lindo. Sí. Los haces partícipes, no es como que estos mocosos, que no, los haces partícipes. Bueno, era parte del pasatiempo entre tomas y tomas allá cuando estábamos filmando. Y en el caso de Finn, por ejemplo, Finn estaba seguro que él estaba pensando en Bill Hader al mismo tiempo que yo. Oh, wow. El resto de los chicos iba tirando cosas, ¿viste? Jeremy estaba como obsesionado con Chris Pratt. Oh, con Chris Pratt. Que hubiera sido Hubiera sido interesante, sí, pero y cuando hay yo lo vi. similitud, o sea, sí hay un poco. Además, Chris Pratt era gordito también cuando era chico, Cuando entonces. era chico, exacto. Pero cuando lo vi a Jay Ryan, dije, este es Ben. No hay nada que hacerle. Es igual, tiene los mismos ojitos así como rasgados. Sí. Me mostró una foto de él de niño y era un calco, una copia exacta de Jeremy. Imagínate. Pues Jay era también gordito cuando era chiquito, así que genial. Qué bien. Sí. Yo, esto es algo que me intriga. En estos momentos estamos viendo una comedia súper adulta que se llama Good Boys, que es con niños, ¿no? Y es súper adulta la comedia. Entonces, ¿cómo haces una película clasificada R con niños? Eso, Sí. ¿no? Bueno, son temas, sí, obviamente estamos hablando de temas profundos como abuso, trauma, Sí. negligencia, cosas que son temas, viste, adultos. Y por eso es una película R, porque además es gráfica en Es que cuanto al terror. en ese pueblo que que describe Stephen King y que lo vemos en It, los adultos son de lo peor. Son de lo Los peor, adultos pero bueno. Son horribles. Pero eso es lo que hace. Stephen King con este libro lo que hace es antagonizar a la adultez con la niñez. Exacto. Pero con el único propósito de escribirle una carta de amor a la niñez. Él lo que hace es cuando dejamos de ser niños, desaparecen todas esas cosas tan bellas que tiene la niñez, como el poder de imaginar, el poder de creer en cosas que no existen, la ilusión. Y entonces sí, es como que los juxtapone, los adultos son el mal, pero no es literal. En el libro es claro, es una extensión del mal que viene, sí, que está perpetrado por el monstruo. Pero es básicamente eso, es básicamente para valorar a la niñez. Bueno, entonces el dirigir, sí, bueno, pero son temas de adultos, ¿no? Son temas de adultos y creo que lo que la hace R, la calificación R, es un poco la violencia, la naturaleza tan gráfica que tienen las escenas de horror y sangre que tienen tanto impacto. Sí, sí. Pero al final es para respetar el espíritu de la novela. Y que es algo que no se pudo hacer en la miniserie Sí. en los años 90. La miniserie a mí no tuvo un gran impacto en mí, que la veo con cariño y todo, Sí, pero con yo cariño. ya era grande cuando la vi. Exacto, yo tenía 16 años. Yo también, sí. Y precisamente se transformó en un ícono porque, como la pasaban en televisión, la vieron muchos niños, muchos eran sí. jóvenes y quedaron impresionados por la presencia del payaso. Es que hay traumas con el payaso. Yo le tenía miedo a los payasos de niña. Yo les tenía horror a los payasos. O sea, Sí. ya, lógicamente, de 10 años no. Pero de 4, 5, 6 era un trauma Sí. horrible con los payasos. Sí, no es casualidad que Stephen King escoge un payaso como encarnación de este monstruo que se come a niñas. Porque es Sí. Es en parte, él usa el concepto clásico del payaso, que es un personaje que entretiene a los niños, que atrae a los niños. Pero al mismo tiempo es súper creepy. El payaso, viste, en general es como una figura que se está ocultando siempre. Exacto, Se sí. dibuja una sonrisa, pero quizá no está sonriendo, viste, Sí. por ahí tiene los dientes amarillos. Entonces, Sí. los niños no, creo que nunca le preguntaron a los niños. Yo creo que sí, a lo mejor nunca si los le payasos les preguntan. gusta. Sí.
dentro de It número 2, ¿qué nos podemos esperar? ¿Cómo es que Pennywise... Pero parate, Daniela, perdón. A ver, dime. Me quedé con algo para decir de la, No, otra, no, de por la última supuesto. pregunta, porque me preguntabas cómo es una historia de niños, pero es prohibida para menores. Sí. Y es así, pero hay algo en la historia, viste, inevitablemente los niños, pibes de 12, 13, 14 años terminan viendo la película porque hay un boca a boca y los pibes la terminan viendo, donde sea, en internet, o se cuelan en el cine, viste, o los padres mismos lo Los llevan. padres los pueden llevar, ¿no? Creo que es cierto, después Sí. de 14 o algo así, los pueden llevar al cine los adultos. Correcto. Entonces, claro. Pero hay algo en esa historia de amistad y de poder estar el poder de estar en un grupo y las desventajas de estar solo y además le habla a una generación. ¿Viste? Habla de bullying, habla de abuso, Sí. habla de soledad, que son cosas que a los niños le pasan. Sí, mucho. Y a los adolescentes. Y a los adolescentes también, claro. Y por eso es una peli que me parece que le pegó tanto en esa generación. Y tiene un cast de actores maravillosos también. Y los chicos se han enganchado mucho con esta película. Claro. Al punto que empieza a perfilarse como casi una película generacional. Lo va a hacer. Y Yo lo veo- creo que It se convierte en un clásico. O sea, esto ni hablar. ¿sabes? tocando Yo lo veo madera. así. Yo lo veo así. Bueno, yo lo veo cuando escucho a la gente decir, esta película la vi 10, 11, 12 veces. Hay una chica por ahí en Instagram que la vio 100 veces. Oh my God. Sí, y me doy cuenta que la quieren tanto a la película que me acuerdo de las experiencias que yo tuve cuando era chico, cuáles eran esas películas que yo he visto tanto. Y me acuerdo del Corcel Negro, me acuerdo de El Regreso del Jedi. Películas muy El Regreso distintas, del Jedi. pero que las vi, no sé, las vi 24 veces en el mismo verano. La historia sin fin. ¿The Goonies las viste? The Goonies también, pero The The Goonies me pareció un poco tontita a mí. A mí me gustó más Stand By Me, por ejemplo. Stand By Me, otra de Sí. Stephen King. Sí, También. totalmente, basada en el cuerpo. Entonces, sí, es una película R, pero me parece que les pega de lleno a toda una generación que son más jóvenes que eso. Y Stephen King sitúa a los niños, creo que en los 50, tú les das bueno, porque tú eres un niño de los 80, entonces lógicamente sitúas el libro, ¿no? En los 80. Y me acuerdo Exacto. que hace 2 años, cuando te entrevisto para IT, una de las cosas que me sorprendió, pero que digo, pero es que ¿cómo no nos vamos a dar cuenta? Carlitos, escucha esta. Me dice Andy que tuvo que introducirlos a la bicicleta, que tuvo que enseñarles lo que era una bicicleta. Pues claro, en los 80 tú no tenías bicicleta y no eras nadie. No eras absolutamente nadie. Que no tiene Impensable. bicicleta, tú estás loco. Impensable. Y entonces, claro, a esta generación les tienes que enseñar casi a montar bicicleta. Sí, es una generación digital, ¿viste? Es una Sí. generación de tableta y de móviles y de juegos digitales y no sé qué. Pero sobre todo, son muy inteligentes también porque han adquirido, Sí, ¿viste? Es muy una, vivos, es muy- una- sí, pero es una generación de mucha velocidad por cómo Chispas, cómo sí, se muy pilas, presenta. muy pilas. La información se presenta, pero también los hace muy ansiosos, ¿no? Porque También. están acostumbrados a una Quieren todo sobrecarga rápido, de o sea, quieren estímulos. todo rápido. Sí. No hay paciencia, es como que Sí. instant gratification, ¿no? Creo que sí. O sea, yo no tengo hijos, pero lo veo en los No, hijos claro. cuando mis amigos me cuentan de sus hijos y le tuve que dar una tablet, le tuve que dar un móvil. Claro. Pero este caso, son todos los pibes de este caso son increíbles. Todos tienen familias que son rarísimamente son todos increíbles. Son viejos chicos, ¿no, Andy? Todos son viejos chicos, es increíble, te lo juro. O sea, yo los entrevisto y digo, pero ¿y tú cuántos años tienes? Sí, O sea, sí, están reencarnados. Sí, exacto, te lo juro. Son muy inteligentes. Te lo juro. Pero obviamente mantienen esa cosa infantil que fue lo que los hizo Sí. congeniar y hacerse amigos tan rápido, ¿viste? Lo que ves en la película es realmente la química Nice. que salió espontáneamente del encuentro de estos pibes y se querían todos, ¿viste? Era- Lindo. Sí, se estaban Y divirtiendo. bueno, y también para los chicos es más fácil hacer la química que para los adultos. ¿no? Totalmente. Y bueno, un paréntesis, Finn,
ese niño no ha hecho más terror en su vida porque no es más viejo. O sea, porque entre It y Stranger Things, yo ya no sé. O sea, ha hecho todo lo que ha podido hacer de terror en su vida, ¿no? Y acaba de hacer no te voy a hacer un remake, pero una adaptación de Turn of the Screw, que es un clásico de la literatura del terror, que es una de fantasmas. Hicieron una... Es increíble. O sea, Sí. en tan poco tiempo. Él tiene que 16, 15 años, una Sí. cosa así. Y, o sea, se ha metido todas las películas de series se de hizo terror. muy que hay. famoso con Stranger Things. Nosotros estábamos filmando Sí. It cuando Stranger Things salió al aire. Yo no sabía nadie sabía Stranger Things cuando empezamos. Y coincidentemente también está ubicado en los 80. Es también ¿no? los 80, es un poco antes, es el 82 creo, Sí. o el 81 en Stranger Things. Pero sí, tiene similitudes. ¿Cómo estás hablando de la química de los niños? ¿Cómo resulta la química de los adultos en el set? Porque también, ¿no? Fue lograda, Ok. se logró de otra manera porque, como vos decís, como adulto el paralelismo con el libro, ¿no? Sí. Todas las cosas que Sí. tan bellas y espontáneas de la infancia se pierden. Adulto sos más experimentado, más inteligente, bla, bla, bla. Pero la química dentro de un set se logra de otra manera, de una manera más racional quizá. Pero de todas maneras, o sea, los actores se conocieron como por lo menos un mes antes de empezar a filmar. Entonces ellos ya como parte del trabajo. Seguro que algunos se conocían también, otros no. Sí, Jessica y McAvoy habían hecho 2 películas juntos Sí. antes, entonces se conocían. También lo conocían los dos a Bill Hader, porque una de las películas se llamaba Disappearance of Eleanor Rigby. Eleanor Rigby, that's right. Estaban los 3 casteados. Bill Hader hacía un papel muy chiquito, pero ya se conocían. Pero esta es como la película donde los 3 realmente Tienen la un, misma, un papel que no tiene el mismo protagonismo. Y la química se logró con ellos, viste, pasando tiempo juntos, y además son actores. No, claro. No, Y son excelentes. profesionales totalmente, Son claro. profesionales, pero hubo muy buena onda en el set, y incluso antes del set. Bill Hader fue con una especie de plasticola, Ah, mira. de adhesivo, agente adhesivo. Lo veo, fíjate que lo veo. Pero por el ¿no? humor que sí, tiene. el humor, no porque él exacto. haya querido. No, es el humor. El ¿no? humor que tiene. El que rompe el hielo, tal vez. Rompe ¿no? el hielo, está todo el tiempo diciendo algo gracioso. Sí. Siempre. O Sí. sea, cuando está en la cámara prendida dice algo gracioso, cuando se apagan las cámaras dice algo gracioso. Y no falla el tipo. Entonces, eso fue como un poco a través del humor todos se hicieron un grupo. Y la primera semana de rodaje filmamos la escena del restaurante chino, que es la escena donde todos se juntan por primera vez. Por primera vez, ok. Sí. Y, Como que, ok, we're back. Sí. Y para mí fue Para muy enfrentar importante. a la entidad, al demonio ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, bueno, tiene varias etapas esa escena, porque al principio no Sí. saben por qué están. ¿Viste? Tienen un vago recuerdo, pero Mike cuando lo llaman no les dice nada. Le dicen, tienen que volver a Derry, hicimos un pacto de sangre. Y de a poco se van acordando, pero no saben qué. No pueden llegar al núcleo de esa sensación extraña que tienen. Ay, me estás matando, yo mañana veo la película. Sí. O sea, que he visto... ¡Ah! Yo mañana la Te veo, va a bueno. ok. encantar. Y es una escena que es importante, porque tiene muchas etapas. Sí. Tiene muchas emociones también, porque se ven y es muy incómodo porque son como extraños, pero se conocían. Rápidamente ya los ves, algo se destraba y empiezan a ser amigos. El alcohol probablemente los ayuda. Y empiezan a salir las anécdotas, los recuerdos, pero lo más oscuro todavía no llega. Entonces es un poco, es la calma que precede a la tormenta. Y cuando yo vi esa calma, cuando vi esa química que los actores estaban trayendo al set, me di cuenta que el grupo funcionaba. Claro. Además improvisamos, Suspiro de alivio. suspiro de alivio. Yo los aliento también a que improvisen. Cuando hay actores que sé que pueden improvisar, Claro. que les gusta improvisar, los respaldo. Nice. Y eso fue genial. Hubo mucho humor antes de que todo empiece a ir como el culo. en esa escena. Exacto. Vamos a hablar de otro suspiro de alivio.
Porque el señor Stephen King no siempre ha gustado de las películas basadas en sus libros. Es verdad. A veces, y es más, una de las cosas que más sorprende es que The Shining, El Resplandor, Sí. que también es un clásico del horror, a él no le gustó. Sí. Entonces, claro, estás haciendo It y llega Stephen King y dice, no me esperaba que esto fuera tan bueno. A ver, o sea, dijiste ya me puedo morir tranquilo. Stephen King tuvo un camino muy largo. Cuando creo que Shining es de 1980, por ahí. Ya habían hecho un par de adaptaciones de su película, pero creo que todavía él se aferraba a la idea de que las películas tenían que ser un reflejo de su obra. A lo largo de los años él fue cambiando de opinión al respecto. Pero mira que Pet Sematary nunca le gustó, ni la anterior ni la de ahora, nunca. Y sin embargo dejó que la hicieran. Y bueno, sí, exacto. Les dio un chance más, igual no le gustó. Sí, creo que él se fue desligando, porque es el autor más adaptado de la historia. Entonces creo que por su propio bien se fue acostumbrando a la idea de que se tiene que desligar y dejar que esa obra sea una cosa distinta. Ves la película y crees el libro, quieres leerlo, claro. Entonces obviamente para él es mucho más gratificante que una película sea buena que sea mala. Exacto. Pero ya no se vuelve loco, como se volvió loco en The Shining. Se volvió loco en The Shining. Muy orgulloso de su propio trabajo y dijo, ¿qué está haciendo este tipo? The Shining terminó resultando un clásico total del cine, quizá más importante que la obra original, que quiero decir que el libro. Pero Steven se relajó muchísimo, es un tipo fenómeno, muy cálido. ¿Cómo fue que te dijo eso? A ver, cuéntame, recréame ese momento. ¿Lo de qué? Bueno, me gustó y no me lo esperaba, pero me encantó. Bueno, me mandó un mail, me dijo la película es brillante, superó mis expectativas totalmente, te felicito. Imagínate. Y yo estaba realmente como loco cuando me dijo eso. Yo también, casi como un instinto de supervivencia, no intenté entrar en contacto con Stephen King mientras estábamos filmando la primera película. Viste, cuando haces una película tenés que encontrar tu visión y ponerla y decís, esto es la película, esto como yo la siento y no sé qué. Claro. Entonces no quería ningún tipo de influencias o intervención. Porque también a lo mejor te pone inseguro, ¿no? Te cambia y... Sí, no hay razón para hacerlo. No hay razón para hacerlo. Aunque sea Stephen King, te digo. Porque es mi héroe, Stephen King, y había otras razones por las cuales no lo había visto, porque él tampoco quería intervenir. Pero vio la película y dijo, acá cambió algo. Esta película está buena. Y empezamos a hablar ahí. Una relación que empezó siendo por email, después nos vimos. Y de a poco se fue haciendo más estrecha y cuando llegó el momento... Tienes una foto aquí. Sí, acá hay una foto con Steven. De Bárbara, tú y Steven en el centro, míralo. En el otro Ay, lado, no, muero. Me está haciendo cuernitos. Bueno, Stephen King, este espíritu que ves en la foto, haciéndome... Juguetón, niño. Haciéndome final, cuernitos, ¿no? Es como un niño. Pero no es casualidad. El tipo escribe It, creo que como reflexión sobre lo que implica ser un artista, que es toda la creatividad, toda la imaginación que uno tiene de niño, la tenés que mantener con vos, tenés que mantener ese niño adentro, vivo. Esa foto está espectacular, las dos. Si sos un artista, ¿no? Entonces me parece que todo viene de ahí, porque además es un tipo tan imaginativo, tiene tanta creatividad y imaginario, que él es muy consciente, me parece, de lo que, por comparación, de lo que necesitas para ser un artista creativo. Y es algo que en los niños pasa espontáneamente y que en los adultos es como una especie de... Sometimes, ¿no? Sí. No, es que tenemos que decir, paréntesis, Andy nos ha abierto la puerta de su casa, super nice, olvídate, y hace entonces un poco de calor, lo siento, hace muchacho. calor, no importa, pero nos recibe con café, con agüita. No tengo aire acondicionado. Estamos en una mesa
con una estatua, bueno, con un busto de Pennywise que es espectacular. De hecho, lo tenemos aquí al lado. No hagas que me mire. No. Ahí está. Y espectacular. Y muchísimas gracias de veras por todo esto, porque hace una conversación espectacular. Ayer estabas en Miami, o sea, acabas de llegar, y es que no, o sea, hay que darle las gracias porque acaba de llegar de una gira promocional y nos dice, no importa, vengan a hacerlo. Mil gracias por eso. Y estabas en Primer Impacto, en el show para el cual yo trabajo en tele, y la conductora te pregunta o te menciona te menciona que bueno, que tú no podías dormir, que tú tenías pesadillas con esto, no con Pennywise, sino con la grabación, ¿no? Sí. Y entonces yo me pongo, ¿eres Virgo? Soy Virgo, sí. Ahí va. ¿Tú también? Pues sí. ¿De qué día? Del 29 de agosto. ¿Y tú? 26. 26 de agosto. Ya, sí. O sea, estamos a 3 días. O sea, sí, ahora se viene. O sea, 3 días y 3 días. La premier de la película es el día de mi cumpleaños. Qué buen regalo. Sí. Qué buen regalo, imagínate. Autorregalo. Pues sí, los Virgos somos... Es que te juro que cuando vi que él dice, no, es que tenía pesadillas de que grabábamos una escena que yo no tenía escrita y no sé qué. Y dije, este tiene que ser Virgo igual que yo. Sí, es terrible, ¿eh? Yo a veces hablo con los... El perfeccionismo de los Virgos es lo mejor que tenemos y lo peor, porque sí. es que nos mata. Uh-huh. La perfección no existe, pero es en... Y sí, no yo duermes, repites y repites en tu cabeza. Sí, está la parte consciente y la parte inconsciente, sí. O subconsciente, como quieras llamar. Yo soy muy perfeccionista, lamentablemente, además tengo como de formación profesional el problema de haber hecho publicidad durante 15 años. Entonces, a un nivel estético soy insoportable. A nivel de encuadre, ¿no? Todo tiene que estar en su lugar, ¿viste? El encuadre, el timing, todo. No dejo nada, ¿viste? Por eso a veces me encariño con hacer tomas y tomas y tomas. Ya menos, cada vez menos, ¿eh? Uh-huh. Cada vez ahora me doy cuenta porque el montaje, la experiencia de montaje te enseña tantas cosas, mucho más que filmar. Te enseña tantas cosas de lo que es el cine. Que después de haber hecho 2 experiencias gigantes como Mamá y It en la sala de montaje, vas aprendiendo mucho más sobre lo que sirve y lo que no sirve. Exacto. Claro. Entonces ya estoy un poco menos hincha pelotas con el tema de estético. Sí. Pero como vos decís, en los sueños. Me encanta ese término. Los sueños, a veces, viste, el inconsciente te traiciona a veces, y cuando estás durmiendo, yo estuve en It, que yo tenía preocupaciones, porque, viste, estás en el medio de la montaña, estás trepando la montaña y no ves la cima y no ves es muy confuso. Y realmente estaba preocupado por el éxito de la película. Ojo, que tendemos, y te lo digo, pues yo en eso yo sí creo, pero es que los Virgos a veces tendemos a sabotearnos el éxito para no tener que pasar por esa... ¿Sí o no? Por el desencanto. O sea, es mejor quedarnos en el comfort zone que agarrar para arriba y decir, bueno, nos tiramos porque... ¿Y qué pasa si fallamos? Ese perfeccionismo, esa obsesión por el perfeccionismo. Y te lo digo, lo he platicado con Salma Hayek, con Eugenio Derbez. Todos Virgo y es la misma cuestión. Ah, mira vos. Es una cosa, no duermes. ¿Y qué pasa si? Y si no sale, y mejor me quedo acá, no hago nada. Sí, no. Es terrible. Es terrible. La medicación ayuda mucho, ¿eh? Sí, bueno. No, pero lo que tiene que hacer mucha, pero sí se ayuda. Pero sí, es el antídoto contra el Virgo, se llama. Lo que vos mencionabas de las pesadillas, no eran pesadillas, pero yo una hora antes de despertarme, viste, había una parte de mi cerebro que está despierto y estás como en estado alfa, donde estás, en mi caso... No estás descansando, estás maquinando otras cosas. La mente se despierta antes que vos. Exacto. O el inconsciente, lo que sea, empieza a tratar de solucionar algo antes de que vos tengas el problema. Entonces, yo estaba preocupado, obviamente, porque, viste, cuando estás haciendo una película no tenés la visión completamente global. Entonces, en mis sueños, en todo ese rodaje, eran... Como vos decís, eran escenas que ni siquiera estaban en la película. Me acuerdo de una escena abajo de un puente. No hay ninguna escena abajo de un puente en mi peli, en la primera por lo menos. Y estábamos ahí chapoteando y no sabía, el guión no sabía cuál era, no podían encontrar a los actores. Yo tenía que resolver algo que ni siquiera sabía qué era. Era un estado de desesperación, pero era un sueño nada más. Esa es la mente.
te puedo decir que La por lo mente menos... es idiota. Sí, yo te puedo decir que por lo menos he cubierto... Vamos a ver. 2, 3... Estamos hablando de... A ver, 3, 13... Estamos hablando de unos 15 años de Oscars. Todos los años me pasa lo mismo. Antes del Oscar no puedo dormir. Porque es un trabajo, ¿sabes? De 16 horas sin parar. Y si se para o no se para. Y si puedo y entonces Iñárritu o sea, Iñárritu. Y entonces tengo que y si no, es Cuarón. Y si no, y entonces si se para a hablar o no. Si se te escapan. Sí, ¿Y no duermo? Lo tenés que... Y ya lo he hecho, te lo juro, y ya lo he hecho tantos años. Y sin embargo te sigue pasando. Me sigue pasando, no duermo. Virgo. Necesitas el antídoto. Sí, súper meditación. Un whisky antes de la noche, a la noche Ay, anterior. no tomo, ojalá fuera. No, bueno. Ojalá. Si no, imagínate, sería buenísimo. ¿Tequila? Tampoco. Tequila tampoco, no. No, y lo peor es que me ha pasado. Soy tan Virgo que me tomo pastillas para dormir y no duermo. Y me levanto al día siguiente groggy completamente. Y digo, no. Pero olvídate. fingís bien. Al Sí, día siguiente. bueno, sí, o sea, yo feliz. Bueno, es una mezcla de café con los somníferos. No te Y puedes sale imaginar. siempre bien los Oscars. Te salieron siempre sale bien. Siempre se paran. Siempre sale bien, pero Sí, igual. sí. No, una vez Iñárritu, de las 3 veces nominadas, Sí. en la segunda no se paró con la prensa hispana y casi lo mato. Ay. Señor Ay, Alejandro. Muschietti, te voy avisando. Sí, que si te no voy paro- avisando. Si no para, o sea, te vamos a linchar la prensa hispana si no Póngame paras un en el cable. Oscar. Si me ponen un cable ahí abajo como tenso, Sí. vas a ver cómo me paro. Sí, no, pero te lo O digo una desde bolsa ya. de arena, como el en la gordo filmación. siempre se para. O sea, Sí. el gordo siempre se para. Le dicen el gordo. De Guillermo el Toro Guillermo, siempre se sí. para, siempre se ha parado. O sea, eso es un amor. Pero a veces no paran y yo, oh my God, o sea, los quiero matar. Pero ya te voy diciendo. O sea, ya En en las el filmaciones Oscar, en cualquiera. ponemos bolsa de arena para que los actores sepan dónde frenar. Bien, te vamos a veces. poner una bolsa de arena ahí. Una bolsa de arena, sí. La prensa hispana, no, te lo digo, después de esta, y van a venir seguro los Emmy, los Golden Globes, bla, 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 bla. La prensa hispana va a estar ahí, va a estar Andy. Y te vas a Pero dar a mí cuenta. ponemos un alfajor. Te ponemos un alfajor en un cable allí. En un cable o en un Dale, en un una Habana. palo. Me pones un alfajor a la punta de un palo y vas Y a ver cómo me paras. paro. Sí. El alfajor argentino. Habana, Sí. ¿no? En La Habana, sí. Habana, esos La Habana de te lo- chocolate. No se te ocurra uno de dulce de leche. ¿y no te gusta el dulce de leche? El Como dulce de un leche argentino. está dentro de la Habana de chocolate, pero el Habana, lo que se llama el dulce de leche, está recubierto por un polvo blanco que no me Que gusta. no te lo bancas, che. No me lo bajan. No, está bien, perfecto. Te ponemos el alfajor, pero bueno, ya sabes. Y de hecho es muy chistoso. Antonio no para a veces con la prensa, o sea, bueno, no puede parar con todo el mundo, pero Antonio es uno de los que siempre, Antonio Banderas siempre es uno de los que se Ajá. para. Y me da risa porque él escucha el acento, es chistosísimo. Es como que Antonio, no es como que Antonio, Claro, es tiene- Antonio. Entonces, lógicamente va. Sí. Entonces, cuando te vayan a decir Andy, no te van a decir Andy. Andrés. dice. Andrés también. Andrés Walter. Andrés, venga. Ya sabes que somos nosotros ahí. Qué charla tan deliciosa que hemos tenido. Flaco, me puede decir. Flaco. ¡Flaco! ¡Flaco! Qué buena, qué buena. Ahí paro. Andy, muchísimas gracias. Gracias, Daniela, gracias a vos. Deliciosa la charla, de verdad. Muchísimas gracias. Y suerte. Creo que no necesitamos suerte ya. Esto va a ser una maravilla. Estamos esperándola. Espero que la disfruten, espero que la gente vaya el 5 de septiembre, el 6 de septiembre se estrena acá en Estados Unidos, el 5 en otros territorios, no se van a decepcionar, si les gustó la primera, creo que la segunda les va a encantar, es una película con las mismas emociones, quizá intensificadas. Viene más fuerte, ¿no? Viene más fuerte. Porque se ha intensificado. Digo, Pennywise tiene que haberse hecho más fuerte en Se algún hizo más momento. fuerte, está más enojado, está más vengativo, está más manipulador, está más Claro. perverso, tiene más hambre. De venganza, claro. Sí. Pero siempre pero siempre el mismo buen humor. Así que nada, espero que la disfruten, yo creo que se van a encontrar con una gran aventura de terror y que se van a ir del cine con una buena sensación. Andy, un placer y de verdad un orgullo hispano. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.